Bien, la pastilla de emergencia o la pastilla del día después es categoría 1 o categoría A vendría a ser dentro del manual de anticonceptivos. Esto quiere decir que cualquier persona lo puede tomar. O sea, en este caso, ¿te acordás que hablábamos por ahí de los métodos combinados, de que habían personas que no podían tomar esas pastillas porque estaban contraindicados en algún problema de coagulopatías, de hipertensión, pacientes fumadoras, o problemas con sobrepeso u obesidad? Sí. Estas pastillas las pueden tomar cualquier tipo de persona, porque no es un uso constante o no debería ser un uso constante, no es como un anticonceptivo de 21 comprimidos que la tenés que tomar todos los días. En este caso es una medicación que se tomaría una sola vez, y en los casos en que esté indicado es cuando, por ejemplo, hubo una relación sexual sin protección, o se rompió el preservativo, o se quedó dentro y hubo un mal uso del preservativo, y también, por ejemplo, en casos de violación o de abusos sexuales, esta pastilla es ideal porque tiene el efecto de prevenir la ovulación en el momento que haya ocurrido el hecho, ¿sí? Sí. Esto es importante destacarlo porque tiene una efectividad del 95% si la pastilla es tomada o es ingerida dentro o sea, inmediatamente haya ocurrido el evento. Y va reduciendo la efectividad a medida que va pasando el tiempo. Se dice que se puede tomar hasta 120 horas después del evento, pero mientras más previa sea la toma o la ingesta de esta medicación, el efecto va a ser mucho más alto con respecto a la ovulación. Bien, acabas de decir un par de cosas que voy a ir tomando para hacerte un par de preguntas, Luciana. Una de ellas, y creo que es la más importante, que vos dijiste, o debieran no tomarlo tan seguido. ¿Por qué esta advertencia? Lo que pasa es que en esto tenemos que ver mucho los equipos de salud donde hacemos las consejerías o las asesorías. Es importante decir, y en esto, por ahí te decía también estos mitos y estas cosas que andan circulando, la pastilla del día después es claramente eso, o la pastilla de emergencia es claramente eso, es de emergencia. Es una cantidad de hormonas que se da para que, digamos, prevenir que se produzca la ovulación, ¿sí? En algún factor de riesgo, como te comenté anteriormente. Y no es un buen método para ejercerlo todo el tiempo. Si bien no tiene ningún riesgo patológico, porque no hay ningún riesgo comprobado que cause alguna enfermedad en la paciente, hay algo que tenemos que entender, de que esto no es un método anticonceptivo que debería ser constante o habitual. Para eso están los otros métodos anticonceptivos. Y ahí es donde las consejerías y las asesorías debemos poner el enfoque. Si hay una usuaria que constantemente retira las pastillas del día de emergencia, pueden haber factores que por ahí quizás no entendió, no comprendió del todo la toma de ingesta de 21 pastillas, por ejemplo, y entonces las está tomando mal y entonces recurre a la pastilla del día después. Entonces ahí hay que reforzar la consejería y por ahí preguntarle si realmente se siente cómoda con este método que eligió de las de 21 o 28 comprimidos, ¿sí? Otra cosa importante es que al tener tantas tomas, no olvidemos que hay infecciones de transmisión sexual también. Sí. Entonces también es importante aclarar que si bien este método es un anticonceptivo, no va a prevenir las infecciones de transmisión sexual. Entonces también ahí hay que reforzar la consejería en entregar las cajitas de anticoncepción, pero también entregar una cantidad mayor de preservativos de la que se venía entregando. Entonces, sí, es importante. Y aparte también la comodidad de la usuaria. ¿Por qué? Porque al tomar este tipo de pastillas lo que genera es una alteración de los ciclos menstruales. Entonces va a menstruar en intermedio y eso va a generar que no tenga en cuenta cuándo fue su verdadera FUM, que va a tener varias dentro de un mismo mes. Bien, y eso creo que es importante también cuando vos describías las situaciones a las que puede estar vinculada, que una usuaria tome de forma frecuente esta pastilla. Bueno, creo que también podría suceder incluso para advertir si es que hay alguna situación de violencia sexual, por ejemplo. Exactamente, tal cual. Entonces, por eso es donde las asesorías, las consejerías tienen que estar permanentemente atentas a estas usuarias que consumen o que retiran en varias ocasiones, en 4 o 5 veces al mes, se retiran esta medicación. Entonces, la asesoría y la consejería son las puertas de entrada más importantes dentro del sistema en lo que respecta a salud sexual. Y esto es lo que a nosotros nos da distintos puntos de alarma, sobre todo con esta medicación, porque nos ha pasado de pacientes que retiran la pastilla del día después, porque después tienen mucho miedo
a utilizar un método o que la pareja se las descubra. Bueno, un montón de situaciones hemos vivido. Entonces, por ahí ofrecer probablemente, por ejemplo, un DIU que no se lo ve, ¿me entendés? Esas cosas, las asesorías tienen que estar muy bien enfocadas. Sí, la verdad que sí, porque bueno, yo sé que tal vez gente dirá, pero ¿cómo puede ser que no pueda utilizar métodos anticonceptivos que tal vez puedan ser mucho más amigables? Pero pasa en situaciones donde la pareja no deja que la usuaria tome un método anticonceptivo porque no le gusta, porque considera de que está mal, que porque algo esconde, y esas situaciones de violencia se evidencian justamente cuando aparecen en el sistema con cierta frecuencia, con ciertos pedidos y demás. Entonces uno tiene que estar muy atento a este tipo de situaciones y a veces son pequeñas los indicios que uno tiene que puede llevar a poder incluso a tener que hacer las denuncias correspondientes ante situación de violencia. Exactamente, incluso mirá que todavía estamos ya en 2021 con tantos avances que hubo con respecto a derechos en la mujer. Todavía hay pacientes que te refieren de que no se quieren ligar las trompas porque el marido no quiere, ¿entendés? O que no pueden utilizar el DIU, por ejemplo, porque el marido va a pensar que tiene otras parejas. Todavía estamos inmersos dentro de esas culturas, sobre todo por ahí en localidades alejadas de los centros más urbanos, todavía se tienen esas consideraciones. Y es bastante complicado por ahí trabajarlo desde ese lado. No es imposible, pero es un trabajo arduo en el cual debe haber un equipo en el que esté comprometido y focalizado a realizar ese tipo de consejerías a este tipo de mujeres. A mí me pasó hace poquito, digamos, estamos ahí nomás de terminar un año y empezar un 2022 y todavía me plantean este tipo de cosas. Y es hablar, es charlar, es volver a citar, volver a preguntar, y bueno, y es un trabajo que debemos comprometernos todos los que estamos con los que somos del sector de salud y sobre todo los que intervenimos en la salud sexual. Por supuesto. Respecto al uso de esta pastilla, que es la pastilla de emergencia o pastilla del día después, como también se la conoce, ¿hay alguna indicación respecto a, por ejemplo, desde qué edad se la puede hacer uso, hasta qué edad inclusive, por algún motivo que pueda generar, no sé, una contraindicación o demás? No, está dentro de las edades que se utilizan, por ejemplo, desde los 13 en adelante se puede administrar esta medicación siempre y cuando esté supervisada en el sentido de la consejería, porque que te venga una niña a pedirte una pastilla de emergencia a los 13 años y bueno, es donde a nosotros se nos encienden todas las sirenas, pero no hay problema, digamos, en entregárselas. De hecho, en algunos casos, como te repetí anteriormente, en algunos casos de abuso y demás, se entrega la medicación y se hace que tome la medicación para evitar el embarazo, ¿no? Entonces no hay problema en las edades. Exacto. Creo que fue durante, claro, sí, las últimas 2 ocasiones donde se debatió despenalización del aborto en el Congreso, cuando muchos diputados, diputadas, senadores también repitieron una frase de forma muy recurrente. Y creo que eso terminó divulgando más algo que creo yo es un mito, pero vos necesito que me lo confirmes o me lo desmientas, que es el hecho de pensar que la pastilla de emergencia es generadora de abortos. No, porque la pastilla de emergencia lo que hace es solamente prevenir la anovulación. Y no quiere decir que, digamos, tiene el mismo efecto que todas las otras pastillas y que todos los otros métodos anticonceptivos. Prevenir la ovulación, son anovulatorios. Cuando ya hay un óvulo fecundado, quiere decir que el óvulo ya se desprendió, ya se fecundó, la pastilla no va a hacer el efecto contrario. De hecho, hay muchas pacientes que ante la sospecha de un embarazo y ante la imposibilidad de poder hacer una prueba de embarazo en ese momento, uno ante la emergencia casualmente le entrega la pastilla del día después y después va haciendo los estudios correspondientes. No va a afectar en absolutamente nada en esa gesta, tampoco va a afectar a futuro si en el caso considera continuar con el embarazo, no afecta para nada el desarrollo de ese huevo y el embarazo va a transcurrir normal, pero no es abortiva la pastilla, no hay, ese mito queda totalmente descartado, no hay que hablarlo más porque realmente no es la función específica de la pastilla. Perfecto. Esta pastilla, cuando una usuaria dice, bueno, no voy a ir a la consejería, voy directamente a la farmacia, ¿es de venta libre o se necesita de receta en ese caso?
No, es de venta libre. Es de venta libre, pues se pide, de hecho en la farmacia se la conoce comúnmente como pastilla del día después. Y como te digo, vienen las dos presentaciones, que puede ser de un comprimido o de dos. Acá la importancia es, generalmente lo que nosotros hacemos es, si es de un comprimido, bueno, tomarlo inmediatamente. Y si es de dos comprimidos, por ejemplo, si la pastilla viene de 15 miligramos, cuando viene de dos comprimidos viene dividido en 7,5 cada una. Entonces, lo que se puede hacer para evitar el olvido de la segunda pastilla es que tomen las dos pastillas juntas y ahí está listo, como si hubiesen comprado la de un comprimido, ¿entendés? Sí. Entonces, no es más que nada para evitar que la paciente se pueda llegar a olvidar la segunda dosis, que ahí sí no tendría prácticamente ningún efecto.